días. Tengan muy buenos días para todos y todas. Muchas gracias a todos por unirse en este día nublado, en este día en que dan ganas de estar dormidos, pero lastimosamente pues tenemos que continuar. Tenemos que darle seguimiento pues a estas clases, tenemos que darle seguimiento y continuidad a su aprendizaje para que ustedes se vayan con algo más para su vida, para su futuro aprendizaje, para que ustedes comprenden y no les vaya a costar tanto el próximo año, pues que muchos empiezan y su vida, su nivel superior. Entonces, invitándolos también que se animen y se enamoren. Créanme que esta última unidad les va a servir a todos, médicos y enfermeras, porque son los programas del MinSal. Entonces, médicos, ¿para qué les va a servir? Pues porque en el 8º año ustedes como médicos van a lo que es su servicio social y todos, absolutamente todos lo hacen en unidades de salud, en el primer nivel de atención. Y enfermería, ¿por qué? Porque van a haber enfermeras que van a querer ser de las enfermeras de azul o enfermeras comunitarias. Entonces tienen que manejar, quién sabe que el día de mañana usted sea como enfermera, sea la jefe de la unidad de salud tal, o como médico o médica sea la directora de la unidad de salud de su comunidad. Entonces, por eso tienen que manejar los programas del Ministerio de Salud o del MinSal. Entonces, vamos a tratar de darlos de una manera más general, pero como les digo, todo lleva su cambio. Todos los programas se adecúan de acuerdo al nivel o ¿cómo decirle? Al periodo presidencial en el que nos encontremos. Entonces, de aquí a unos 10 años, va a estar, ni siquiera va a estar el próximo presidente, sino que va a estar quizás 2 presidentes después, posiblemente ustedes se encuentren, quién sabe quién sea. Entonces, adecuémonos al periodo presidencial en que nos encontremos, porque de acuerdo así es como va cambiando los protocolos de atención. Entonces, yo se los voy a dar en base a este 2020, en base al periodo presidencial en que nos encontramos, del 2019 a 2024. Entonces, adecuémonos a eso y si de aquí a unos años pues cambia, entonces ya diremos nosotros. Entonces, sin nada más, vamos a dar inicio. Les voy a proyectar lo que es la presentación. Vamos se las voy a hacer llegar también. Del día de ayer también se las voy a tratar de subir a lo que es el Classroom. Bueno, el tema del día de ahora es el tema número 3. Hoy así lo voy a estar enumerando para que ustedes no se vayan a confundir al momento de pasar lo que es la presentación a su cuaderno. Porque al final se nos ha dado nosotros una orden que revisemos esos cuadernos. Entonces, créame que si usted no lleva ninguna clase, ya se la llevó, como quien dice, quién sabe, porque le va a doler la manita de estar copiando las clases, porque se nos ha dado orden que a final de año revisemos esos cuadernos para ver si hay apuntes, si llevan todas sus clases en orden. Entonces vamos a continuar. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase?
Conocer el papel de enfermería en la salud comunitaria y cómo ésta influye en la salud de las personas. Aquí nos vamos a basar en enfermería, pero no quiere decir que solo enfermería va a tener el papel fundamental en la salud comunitaria. En la salud comunitaria incluye médicos, incluye odontólogos, incluye los de saneamiento ambiental, los visitadores, en fin, incluye una gran rama de personas que participan, pero nos vamos a basar en el papel de la enfermería comunitaria o de la enfermera comunitaria. Entonces nos dice que el papel de la enfermera en las diferentes áreas de su ejercicio profesional es muy complejo, ya que además de dar respuesta a la demanda de atención del cliente o del paciente como parte del equipo multidisciplinario. O sea, un equipo multidisciplinario es, como les digo, está conformado por médicos, enfermeras, las personas encargadas del saneamiento ambiental son las que andan de comunidad en comunidad en campañas de abatización y fumigación, cuando hay campañas del dengue. Esas son las personas de saneamiento ambiental. Están pues los que llevan todo lo del protocolo, lo de los programas también, porque dentro de las unidades de salud ya se van a dar cuenta que hay una encargada por cada programa. Hay la encargada del programa de TB o de la tuberculosis, la encargada del programa de vacunación, la encargada del programa de lo que es la vacuna antirrábica, la encargada de control infantil. Hay diferentes entidades dentro de una unidad de salud y encargadas. Entonces, esto va de acuerdo a los cambios que plantea el sistema de salud. Como ya les había dicho, cada programa del MinSal es adaptado de acuerdo al gobierno en que nos encontremos. Entonces, este programa que actualmente tenemos tiene vigencia desde el 2019 al 2024, periodo en que nos encontramos ahorita. Donde tenemos un nuevo presidente, pues, y de acuerdo a eso y a las personas encargadas, así es como se desarrollan los programas. Entonces, también nos dice de que tiene que integrar y desarrollar las funciones propias, con lo cual estará manifestando como disciplina, utiliza un marco teórico y un método científico. Es decir, siempre hay un programa, un protocolo que hay que seguir. Ese programa y ese protocolo no se lo sacan de la manga de la camisa. Todo, absolutamente todo, lleva un protocolo a seguir. Por ejemplo, llega una mordida de perro. Dicen, hay que activar el protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Ya lo vamos a conocer en su debido momento. Llega alguien con una sospecha de una enfermedad o de una infección respiratoria aguda. En estos momentos, ¿qué es lo que vamos a sospechar? Pues ya sabemos, pero debemos de seguir el protocolo. Llega una embarazada a inscribirse al programa de la embarazada y a sus controles prenatales, pues se sigue un protocolo de acuerdo a los programas del MinSal. Entonces todo eso lo debemos de manejar. Llega una paciente con una embarazada de, digamos, unas 35 semanas, llega con una presión arterial de 140/100. Entonces, a nosotros, ¿qué debemos de activar rápido? Un protocolo contra el del tercer periodo del embarazo o sospechar de una preeclampsia y activar el protocolo. ¿Qué es lo que se sigue? Pues la vacunación con la impregnación se llama con sulfato de magnesio. ¿Para qué? Para tratar de nivelar lo que es su nivel de presión arterial. Entonces, como les digo, se activa un protocolo por cada caso y no se lo sacan de la manga de la camisa. Entonces, no vaya a llegar usted como futuro médico, le llegue la paciente y le diga, doctor, mire, esta paciente está embarazada de 35 semanas y hay que evaluarla. Entonces, usted ni siquiera le tomó la presión y le dice, no, sí está bien. ¿Por qué? Porque después viene auditoría y revisa esos expedientes y es por eso que hay tantos médicos
porque hay tantas negligencias en el sistema de salud, porque hay médicos que no le ponen el interés a las cosas. Entonces, ante todo, siempre su profesionalismo, igual que enfermería, el momento de avisar oportunamente y tratar de atender las emergencias. Por eso es que se lleva algo que se llama triage. Es decir, una persona que llega quizás por una curación y llegó a las 6 de la mañana, pero a las 9 todavía sigue esperando porque llegó una embarazada, digamos, con 9 centímetros de dilatación. Entonces, ¿a quién le va a dar prioridad? ¿A la embarazada o al que llega a la curación? Obviamente a la embarazada, porque ya llegó con 9 centímetros de dilatación. Es así como funciona el sistema de salud. Actuar oportunamente y actuar siempre teniendo los conocimientos. Es por eso que estudian, no se van a sacar nada de la manga de la camisa. Entonces, en este sentido, la OMS o la Organización Mundial de la Salud en 1974 y la OPS o la Organización Pública para la Salud en 1976 plantearon la necesidad de esclarecer la contribución de la enfermería, el mejoramiento de la salud de las comunidades. Y se sabe que es uno de los pilares de la salud pública, es el personal de enfermería. ¿Por qué? Porque la enfermería, como les digo, es la encargada de dar todos los cuidados. Si el día de ayer lo vimos, enfermería, el médico indica, por ejemplo, que usted le coloque un suero. Entonces, ¿a quién recurren? A enfermería. El médico dio el control infantil, por ejemplo, en la unidad de salud dio el control infantil y la refiere al niño, a la señora con su bebé, la refiere a vacunación. ¿Para qué? Para que le coloquen la vacuna digamos, de la edad a la que corresponde. Entonces, ¿quién es el pilar fundamental? Siempre va a ser enfermería. Entonces, nos dice que es el mayor potencial de recursos humanos en los servicios de salud. ¿Por qué? Porque podríamos quedarnos con un médico, pero si nos quedamos, digamos, sin ninguna enfermera o solo con una enfermera, créanme de que una enfermera solita en una unidad de salud, si es grande y hay mucha demanda de gente, no va a dar abasto. Por ejemplo, pongámosle que lleguen 20 personas o 30 personas y sea solo una enfermera y hay que, digamos que hay que darle citología a unas 10 mujeres, hay que vacunar a 5 niños, hay que darles control infantil, todo eso, una sola enfermera partiéndose para todo eso, no va a dar abasto. Entonces, por eso es donde enfermería debe de estar siempre presente en el primer nivel de atención, porque de ahí es donde se parte y del primer nivel de atención se le da referencia hacia el segundo o hacia el tercer nivel de atención. Pero siempre que nosotros nos enfermamos, siempre vamos a la unidad de salud. Y si es algo que ya la unidad de salud no puede cubrir, pues ya no dan una referencia y no dan, digamos, hacia un hospital. Entonces, nos dice que se identifican ámbitos de la salud pública, que por ende son ámbitos de la enfermera. Existen 4 ámbitos. Está la promoción de la salud, es decir, como profesionales de la salud, incluyendo médicos, incluyendo enfermeras, incluyendo promotores de salud, es por eso es que se realizan lo que son las campañas. Llegan a su casa, anteriormente se ha hecho un protocolo, está la encargada del programa, digamos que haya habido una incidencia alta por dengue o infecciones respiratorias agudas o campañas de vacunación. Entonces llega la encargada de la campaña de vacunación, andan unos formatos, unas famosas tablitas que a veces andan llenando, es porque a ellos les piden promocionar la salud y tienen un área determinada, un área geográfica determinada a su alrededor que cubre esa unidad de salud. Entonces ellos tienen que ver qué programas implementan para poderle dar la continuidad a esas personas y poderle dar que todas las personas tengan el óptimo bienestar. También la prevención de las enfermedades, como les digo, las campañas de vacunación, la fumigación, la batización en el caso del dengue,
la vacunación en los niños, en los adultos mayores, que son los extremos de la vida y son los más vulnerables. Entonces siempre se vamos a basar, y en las mujeres embarazadas, que son como las personas que se encuentran en los grupos de riesgo, los niños, los adultos mayores y mujeres embarazadas. Entonces ellos siempre esos tres grupos siempre van a ser prioridad ante todo en el sistema de salud. Luego la atención preventiva y la rehabilitación. La atención preventiva, ¿por qué? Porque vamos a prevenir que nuestro grupo, nuestro entorno, si tenemos un área geográfica determinada, tienen unos 1000 habitantes, van a luchar la unidad de salud para la atención preventiva, para Mm, que esas personas no se vayan a enfermar. Y eh, luego le- la rehabilitación. disculpe, disculpe que le Sí, dime. interrumpa. Dice William de que no sacó la aplicación de Zoom. Mm, pero fíjese que ahorita no tengo nada, ninguna solicitud pendiente. A lo mejor es la aplicación de él, porque ahorita estoy aceptando a los que eh, tienen, a los pendientes, pero aquí no tengo ninguna solicitud. Entonces dígale que revise porque no tengo solicitudes. Bueno, continuando entonces, en la rehabilitación, pues nos referimos que luego que la persona ha salido de lo que es su etapa de enfermedad de un hospital, siempre se le da lo que es una referencia hacia el primer nivel de atención otra vez. Por ejemplo, llegó la señora embarazada que tuvo la preeclampsia, luego llegó, digamos, al mes o a los 7 días porque le hicieron una cesárea de emergencia en el hospital. Pero luego ella regresa. ¿Y a qué regresa? Pues primero a sus curaciones de la cesárea. Luego llega su control de los 7 días y a la inscripción del control prenatal del bebé, si acaso se lo dieron, si acaso no se lo han dado, pues regresa solo ella. Pero inmediatamente al bebé se le da de alta, se lleva al bebé a la inscripción del control infantil y a los 2 meses pues ya se le deja pues la colocación de las primeras vacunas. Entonces es así como actúa el sistema de salud. Y es por eso la importancia que la enfermera hospitalaria también tenga eso, más que todo las que estén dando el alta y el médico también que indica, porque el médico coloca en la hoja de evolución referencias a unidad de salud tal, porque se le pregunta a la señora qué unidad de salud asiste o cuál unidad de salud le queda más cerca, y el médico realiza la referencia, la firma, la sella, y enfermería se encarga de llenar lo demás. Entonces, ¿para qué? Para darle lo que es la referencia y una pronta rehabilitación. Eso incluye también a aquellas personas que luego de su enfermedad tal vez tienen un control de su enfermedad. Por ejemplo, pongámosle un paciente diabético. Pongámosle un paciente diabético, tuvo una crisis digamos, se le subió la glucosa y, y estuvo, digamos, una semana en el hospital. Al regresar, pues tiene lo que es una referencia con un médico de una unidad de salud para que le lleve el seguimiento y el control de sus medicamentos. Y luego está la administración sanitaria. Aquí ahí actúa lo que son los promotores de salud. Aquí también se encarga pues de darle la educación continua a las personas de la comunidad para que actúen y para que puedan tener una salud óptima. Acuérdense que siempre en las comunidades hay líderes o de la directiva de las varias comunidades. Entonces los promotores de salud se abocan a esos líderes o lideresas para poder llevar a cabo un plan. Por ejemplo, jornadas de salud, jornadas de abatización, jornada de vacunación de perros, animales y mascotas. Entonces, es así como todos trabajamos en conjunto. No va a haber el médico que solo se va a encerrar en el consultorio y de ahí no va a salir.
O a la enfermera que también dice, ay, yo solo soy del programa de tuberculosis, yo aquí me voy a quedar en el consultorio. No, cuando se requiere apoyo de alguien más, pues a, a dejar el área a otra persona y se van a cubrir a las campañas, sobre todo cuando hay campaña de vacunación. Siempre quedan enfermeras trabajando ahí, pero siempre se van 2 o 3 enfermeras a la campaña. Y los promotores de salud igual, a veces van 2, a veces va 1, a veces va un médico o 2 médicos, dependiendo de cuántos queden, porque tampoco hay que descuidar el puesto, como dicen, o la unidad de salud. Entonces, ¿por qué? Porque siguen llegando gente, pero cuando hay campañas siempre se dividen los grupos. Por ejemplo, este es la campaña de una semana, no toda la semana va a ir la misma gente, sino que dice, vaya, esta semana lunes, miércoles y viernes va a ir un grupo, martes y jueves va a ir otro grupo. Entonces, la cosa es que todos colaboran y es así como funciona este sistema de salud. Entonces, nos dice que cuáles son los objetivos de la salud pública. Primero, controlar las epidemias de la comunidad. Ya lo sabíamos, las epidemias siempre van a existir. Pero ¿para qué? ¿Para qué nos sirve la salud pública? Para darle seguimiento, para poder darle la atención directa a los pacientes que lo necesitan, a las personas de alto riesgo, a los grupos de riesgo. Luego también nos dice que es para prevenir la transmisión de infecciones en el caso de las enfermedades virales, en el caso de las infecciones gastrointestinales. También se les da una educación continua a lo que es el grupo o a lo que es la comunidad. Es por eso que existen campañas, charlas. También dentro de la unidad de salud se les da charlas a las personas. Creo que a más de alguno le tocó dar una charla dentro de la unidad de salud para poderle dar el seguimiento a esas personas y poderlas educar. También proporcionar educación sobre los principios de la higiene personal, igual, a través de entregas educativas, a través de visitas domiciliares en aquellas personas que viven en zonas vulnerables y no se les es posible acceder a la unidad de salud. Entonces, a esas personas que tienen problemas o tal vez porque viven al otro lado del río, entonces esas personas se llegan a visitar, se va a visitar un promotor de salud, una enfermera y un médico. Entonces se realiza lo que es la fecha de la visita, se pone en contacto con la persona, qué día se va a llegar a hacer la visita domiciliar para darle la atención, para llevarle sus medicamentos y para ver cómo sigue, cómo continúa. ¿Por qué? Porque si esa persona llega a fallecer, créanme que es un gran lío lo que se sigue adentro, porque el MinSal manda hacer una auditoría del expediente. Entonces, y ahí se coloca y se verifican tanto las notas del médico como las notas de enfermería para ver qué estuvo mal y en qué se actuó mal y si se actuó oportunamente. También organizar los servicios de enfermería y médicos para el diagnóstico, la prevención y el tratamiento oportuno de las enfermedades. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Vamos a organizar, vamos a hacer pequeños grupos que nos va a servir, como les digo. Se lleva un listado y una calendarización de lo que son las visitas domiciliares. Entonces, tal día vamos a ir a visitar a tal señor, tal día este otro, tal día una mujer embarazada, tal día vamos a ir a ver a 2 o 3, a veces van hasta a visitar en un solo día hasta 3 o 4 personas, dependiendo qué tan lejano se encuentre la zona de residencia. Entonces, ellos arman su grupo o su ruta. Entonces, siempre va un médico, una enfermera y va un promotor de salud. A veces la acompañan otras personas y a veces pueden ir hasta estudiantes para que vayan aprendiendo. Entonces, así como se organiza, ¿para qué? Para darle la atención directa y la atención necesaria a aquellas personas que viven en lugares de alto riesgo y se les es imposible. Tal vez una señora embarazada en sus últimos días ya no puede asistir a su control prenatal porque vive en la montaña, pongámoslo. Entonces, ya no puede asistir. Entonces hay que irla a visitar.
Entonces, ¿cuáles nos dice que son las funciones de la salud pública? Asegurar la calidad a través de la accesibilidad a la comunidad, a los programas de salud, lo que yo les decía. Si la comunidad queda muy lejana, pues nosotros vamos hacia esa comunidad a hacer campañas, a hacer visitas domiciliares y también el desarrollo de las políticas. El desarrollo de las políticas, como les digo, dependiendo quién esté al mando o a la cabeza del país, así van a ir cambiando todos los programas. Porque a veces a tal presidente no le gusta este programa que el presidente anterior seguía o el gobierno anterior no seguía, pues lo cambiamos y lo modificamos. Entonces no nos vamos a quedar con el programa de hace unos 30, 40 años. Entonces es así como se va jugando el papel fundamental. ¿Cuál es el objetivo de la enfermera comunitaria? Satisfacer las necesidades de salud de la población a lo largo del ciclo vital con la participación de los individuos y la colaboración de otros profesionales. Lo que les decía, vamos a satisfacer o vamos a ir médicos, enfermeras y promotores de salud a hacer visitas domiciliares, a hacer campañas. Vamos a identificar problemas de salud y sus factores de riesgo. ¿Qué afecta a la comunidad? ¿Qué enfermedades son las prevalentes en los grupos de riesgo? Mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Vamos a participar en la resolución de los problemas de salud mediante las acciones específicas de enfermería. Entonces, enfermería es fundamental. ¿Por qué? Porque hay campañas de vacunación, vacuna enfermera. Solo en la vacunación de animales, sí, ya eso le corresponde a lo que son promotores de salud. Pero si no hay suficiente, pues hasta enfermería se pone también a la campaña de vacunación de animales. También vamos a evaluar la respuesta del sujeto de atención a las acciones desarrolladas. Le vamos a llevar también un seguimiento. Por eso es que si vemos los planes de cuidados, en la salud comunitaria también se llevan planes de cuidado, sobre todo cuando vamos a hacer visitas domiciliares a embarazadas, a adultos mayores, o vamos a hacer campaña de vacunación en niños. Siempre se le pide a la señora que tenga a la mano su carnet de vacunación para poderle dar el seguimiento. Los principios de la enfermera comunitaria, pues integrar los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas de la enfermera y de la salud pública. Debe poseer determinadas habilidades sociales, actitudes y convicciones personales también. Sus servicios deben de estar a disposición de todos los miembros de la comunidad. Es decir, hasta el último rincón debemos de cubrir. Se fundamenta que las necesidades y problemas de salud prioritarios de la población. Vamos a prestar una atención preventiva como curativa a la población, lo que ya les decía. Vamos a tratar de prevenir enfermedades, pero también vamos a curar o vamos a darle la atención directa. Nuestro objetivo principal como enfermería debemos de centrarnos en actividades de fomento y de protección de la salud. La educación para la salud es un instrumento básico para el trabajo de la enfermera comunitaria y vamos a considerar a la familia como su unidad de servicio. La familia ante todo. Tenemos una comunidad, tenemos unas 20 familias en la comunidad. Vamos a buscar primero a los líderes, a las lideresas para que con ellos nos vayamos a lo que es la casa y le vayamos a dar un seguimiento también. En la próxima clase vamos a ver cómo actúan esos líderes o lideresas dentro de los ecos familiares. Pues ya sabemos los roles fundamentales de la enfermera comunitaria, el rol de la proveedora de cuidados, siendo eso el núcleo del quehacer de enfermería, los cuidados específicamente de una herida, de los adultos mayores, que los niños estén con sus vacunas al día, el rol de educadora, pues las charlas educativas que ya más de algunos ya les ha tocado o nos ha tocado, rol de administradora, de ver que no falten ni sobre recursos, y el rol de investigadora, para ver cómo le damos la adecuada atención a esa comunidad. Los roles actitudinales también, el tipo de relación. Vamos a ver una enfermera comunitaria, es defensora, es asesora y es promotora coordinadora. Enfermería se va a encargar de darle la atención debida a lo que es el área de la salud, o a la paciente o a la comunidad en general.
Y pues eso sería todo por el día de hoy. Vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Si alguien tiene, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta. ¿O les ha quedado bien claro cómo actúa el papel de enfermería en el área comunitaria? Más de algunos se les va a hacer familiar porque a veces ustedes solo se pegaban a las enfermeras o al promotor de salud y se iban a visitas comunitarias como estudiantes. Pero en un futuro, quienes se dediquen a esto, a ustedes les va a tocar y les va a tocar hacer planes. Igual médicos y enfermeras. Aquí vamos parejos. No sé si alguien tiene alguna duda y si no, pues llegamos hasta acá, porque ya nos queda menos de un minuto. ¿No? Entonces, bueno, agradecerles a todos por su atención. Muchas gracias. El día de mañana ya vemos lo que son los ecos familiares. Aquí vamos a darle un poquito más de profundidad. Entonces, muchas gracias por su atención. Que tengan una feliz mañana. Adiós, Cuídense. Lick. Adiós. Adiós. Cuídense. Y estudien bastante. Adiós. Adiós. Se cuidan.